Muy buenas a todos, hoy empezaremos con la primera clase del Derecho Procesal Laboral, así que comencemos. Principios del Derecho Procesal Laboral, siendo el más importante la oralidad, primacía de la realidad sobre la forma. Luego está lo que serían la transacción, la conciliación, la caducidad, la prescripción a partir de cuando el derecho se hace exigible, reclamación administrativa, competencia y jurisdicción, demanda y contencioso de la demanda, norma, código del trabajo procesal y del trabajo y la seguridad social, y código general del proceso, desarrollo de la audiencia, proceso de única instancia, solo en una audiencia. Proceso de primera instancia en dos audiencias. Segunda instancia, modificaciones Ley 2213 de 2022. Modifica el recurso de apelación en materia laboral. Notificaciones A personalmente, B en estrados oralmente. Las de las providencias que se dicten en las audiencias públicas se entenderá surtidos los efectos de estas notificaciones desde su pronunciamiento. C por estados, D por edicto y por último E por conducta concluyen. Ahora existen las clases de recursos ordinarios y extraordinario. Los ordinarios, lo que serían reposición, apelación, queja y súplica. Los extraordinarios, lo que sería la casación y revisión. Procesos especiales, fuero sindical, disolución, verificación de la fuerza, proceso ejecutivo laboral. Derecho al trabajo, artículo 25 de la Constitución Política. Derecho a tener trabajo en condiciones dignas y justas y proteger cualquier forma de trabajo, sea dependiente o independiente. Derecho laboral materializa la protección del Estado. Es un conjunto de normas jurídicas subordinadas. Aquellos que son trabajadores privados y públicos. En los trabajadores privados, contrato de trabajo, término fijo, término indefinido, obra labor, ocasional o transitorio. En los trabajadores públicos, empleados públicos, acto legal y reglamentario, función administrativa, trabajadores oficiales, contrato de trabajo y mantenimiento. Existen categorías. En el derecho laboral individual regula relaciones privadas, derecho laboral colectivo regula relaciones mixtas, administrativo laboral lo que sería público, seguridad social público y privado. Derecho procesal laboral es la herramienta o el medio para efectivizar un derecho. Herramientas. Código Procesal Laboral, Ley 2213 de 2022. Código General del Proceso. Principios del Derecho Procesal Laboral. Primero, oralidad. Todas las audiencias se deben desarrollar de manera oral y pública. Tiene su pena de nulidad, en donde se presenta la solicitud de nulidad porque la decisión no tiene efectos jurídicos. 1948 se determina la oralidad en el proceso laboral. La Ley 49 de 2007 pone a funcionar la oralidad y reduce de 4 a 2 audiencias. Segundo, publicidad. Artículo 228 de la Constitución Política. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalezca el derecho sustancial. Las decisiones que son públicas porque cuando se resuelve un caso se debe resolver teniendo en cuenta casos anteriores, salvo los asuntos del acoso laboral, ya que esas no son públicas porque se debe proteger la dignidad humana del denunciante. Tercero, celeridad. El proceso se debe desarrollar en el menor tiempo posible. Es por eso que los procesos de única instancia se van a desarrollar en una sola audiencia. La cuantía es de hasta 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Los procesos de primera instancia, es decir, de aquellos que la cuantía es superior a 20 salarios mínimos mensuales vigentes. El principio de celeridad dice que se desarrolla en dos audiencias y entre una y otra audiencia no puede haber un término mayor a 3 meses. Cuarto, concentración. El juez debe agotar todas las etapas para lo cual citó a la diligencia, sin que le sea posible suspender. En los procesos de única instancia debe desarrollar todas las etapas del artículo 72 de la Constitución Política del Trabajo y la Seguridad Social, CPT, LASS. En los procesos de única instancia, estas son las etapas. Lo que sería la contestación de la demanda, conciliación, derechos excepcionales previas, saneamiento, fijación, descubrimiento de las pruebas, práctica de las pruebas, alegatos, sentencia. En la sentencia se puede hacer un receso de 1 hora. No procede ningún recurso contra la sentencia. Excepcionalmente procede grado jurisdiccional de consulta que no es recurso ni medio de impugnación, sino un medio de revisión de consulta. Las sentencias laborales de única instancia podrán ser consultadas en el superior jerárquico cuando consulten completamente adversas según lo señala en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo. Grado de consulta laboral. Señala el inciso segundo del referido artículo 79 del Código Procesal Laboral. Las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas. Si bien la norma solo hace referencia a las sentencias de primera instancia, la Corte Constitucional hizo extensiva la consulta a las de única instancia en la sentencia C424 del 2015. El requisito para el grado de consulta es que la sentencia haya
haya sido totalmente adversa al trabajador, es decir, cuando no ha prosperado ninguna de sus pretensiones, de modo que si tan solo una de sus pretensiones ha prosperado, no procede al grado de consulta. Acción de tutela contra sentencia de única instancia. La acción de tutela es otra acción para conseguir la revisión de una sentencia laboral de única instancia, cuando el juez ha sentenciado contrario al derecho, o a las pruebas o al ignorado. Se requiere que el juez sentenciador haya violado abiertamente un principio fundamental, como el debido proceso y el derecho a la defensa, cuando decide de forma arbitraria contra los hechos y la ley. Audiencia de primera instancia. En la audiencia de primera instancia tendremos dos audiencias, artículo 77 y artículo 80. La contestación de la demanda se hace de manera escrita. Una vez vencido el término de 10 días, el juez fijará fecha para la audiencia del artículo 77 y se desarrollan las siguientes etapas, lo que sería la conciliación, decisiones de secciones previas, las que atacan la forma del proceso, saneamiento del proceso para evitar nulidades y evitar sentencias inhibitorias, sentencias que no decide sobre las pretensiones, no decide de fondo. Se puede demandar otra vez siempre y cuando no haya surtido la prescripción. Fijación de litigio para establecer los problemas jurídicos que se van a desarrollar en la sentencia. Decreto de pruebas. Una vez decrete pruebas, el juez fija fecha y hora para la audiencia de trámite y juzgamiento, para lo cual tiene 3 meses. Se puede suspender cuando hay una razón específica, como cuando no hay litis consorcio y se manifiesta que esta excepción previa audiencia del artículo 80, lo que sería la práctica de pruebas, alegatos, sentencia. El juez no puede suspender la audiencia, pero puede hacer un receso de 1 hora. Procede recurso de apelación, excepcionalmente el grado jurisdiccional de consulta. Ahora seguimos con el principio de inmediación. El mismo juez que practica pruebas debe ser el mismo que profiera sentencia, so pena de nulidad. La ley 2213 de 2022 se materializa a través del uso de las TICs. Todas las audiencias se deben realizar de manera virtual, excepcionalmente se realizan de manera presencial. Ahora seguimos con el principio de congruencia. Se va a verificar en la sentencia, lo cual debe estar congruente con lo pedido y con lo probado. Tiene que ver con la fijación del litigio. Ahora seguimos con el principio de consonancia. Tiene que ver con el recurso de apelación. Se resuelve de conformidad con lo solicitado. Artículo 66A, principio de consonancia. Artículo modificado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente. La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias de objeto de recurso de apelación. Ahora seguimos con el principio de autonomía e independencia judicial. A la luz del artículo 230 de la Constitución Política, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de una actividad judicial. El juez en sus decisiones es libre y autónomo, pero debe respetar el imperio de la ley, entendiendo la ley como todo el ordenamiento jurídico, pero además se debe entender que la jurisprudencia puede ser, lo que sería constitucionalidad, erga omnes, obligatorio. Tutela, los efectos jurídicos son interpartes, pero la ratio decidendi son erga omnes, su unificación erga omnes. Hay que ver el criterio que se va a aplicar. La jurisprudencia es obligatoria cuando ha generado precedente 3 decisiones sobre el mismo tipo de hechos. Lo demás es auxiliar. El juez puede apartarse del precedente, pero con la suficiente argumentación. En materia laboral, este principio va a tener un límite que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que hace referencia al principio de favorabilidad, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. El juez debe aplicar la norma más favorable al trabajador. De este principio se desprenden 3 subclasificaciones, lo que sería la norma más favorable, el indubio pro operario y la condición más beneficiosa. Empecemos con la norma más favorable. Si tengo 2 o más normas que se aplican en el caso en concreto, se aplica la más favorable. Ahora seguimos con indubio pro operario. Últimamente tengo una norma que admite varias interpretaciones. Se escoge la más favorable. Y por último está la condición más beneficiosa. Una norma porque fue derogada por la otra norma. La norma que fue derogada por la norma vigente es más favorable al trabajador, siempre y cuando la norma vigente no establezca un régimen de transacción. La norma derogada debe ser inmediatamente anterior o la nueva norma no concibe un régimen de transacción. El régimen de transacción protege expectativas legítimas. Ahora seguimos con el principio de aplicación analógica. Parte de un principio del derecho que dice norma especial prima sobre norma general. Para resolver conflictos del trabajo debo acudir al Código del Trabajo y Seguridad Social. En caso de vacíos normativos se debe acudir a la norma general, o sea al Código General del Proceso, artículo 145. Artículo 145, aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas
formas analógicas de este decreto, y en su defecto las del Código Judicial. Ahora seguimos con la primacía de la realidad sobre la forma. Artículo 53 de la Constitución Política. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. No importa la forma de vinculación o lo pactado en el contrato, sino cómo en la realidad se desarrolló la relación laboral en concordancia con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 24. Presunción. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. También me indica que en un contrato de trabajo se plasma una cosa, pero en realidad se cumple otra. Principio extra y ultra petita. El principio de inesibilidad de la norma. Dice que la norma que el juez decide aplicar de norma integral o total no le es permitido tomar partes de la norma para aplicar el caso concreto, ya que si lo hiciera estaría creando una nueva norma jurídica. El principio de juez director del proceso. El juez debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las partes y el equilibrio del proceso. Que la decisión no tenga nada que ver con el equilibrio procesal. El equilibrio debe darse en todas las partes del proceso. Lo sustancial prima sobre lo formal. El juez como director del proceso tiene que velar con el cumplimiento del debido proceso. En materia laboral se hace hincapié en 3 puntos principales para que el juez sea un verdadero director del proceso, debiendo proteger derechos fundamentales. Se advierte dentro del proceso ordinario que se están violando derechos fundamentales que los protege inmediatamente. No mande la persona a tutela. Se trata del juez constitucional y juez ordinario. Equilibrio procesal de las partes. Se entiende que una parte necesita apoyo, que es la parte débil, como en el sustantivo. Entonces se le dice al juez que lo primero que tiene que hacer es exigirle a la parte que tenga prueba en su poder que la presente, teniendo en cuenta la carga dinámica de la prueba. El Código General del Proceso preceptúa. Artículo 167. Cargo de la prueba. Incumbe a las partes aprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso, antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o aclarecer los hechos controvertidos. La parte sea considerada en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.